Imagina por un momento el final de una gran batalla. El aire está cargado, hay un silencio casi total después del estruendo. Uf, sí. Y junto a un río, miles de cuerpos en el campo. Los vencedores, los nefitas, empiezan esa tarea, bueno, la sombría tarea de contarlos, pero algo les llama la atención. Algo, digamos, inesperado. Ajá. En sus enemigos caídos, los amlicitas descubren unas marcas muy distintivas, marcas que no estaban ahí antes. Y ahí empieza todo el misterio. Ahí empieza. Hoy nos metemos de lleno en el capítulo 3 de Alma. Es un texto que explora justo las consecuencias de esa guerra y que, bueno, contiene uno de los conceptos más debatidos y francamente malinterpretados. Estas marcas que distinguen a las personas. Totalmente. Hemos analizado a fondo este capítulo para desentrañar una pregunta que ha generado muchísima controversia. ¿Son estas marcas raciales, como algunos han pensado, o esconden un significado mucho más profundo, más simbólico? A ver, vamos a desgranar esto. Y es que es una pregunta fundamental, porque este capítulo, que parece hablar solo de una guerra y sus secuelas, es en realidad una clave. ¿Una clave para qué? Para entender una de las ideas centrales del libro, que la verdadera división entre los pueblos no es biológica, no es étnica. Es ideológica. Es ideológica y espiritual. Exacto. Estas marcas son el punto de partida para una reflexión muy seria sobre la identidad, sobre las decisiones que tomamos y cómo éstas, literalmente, nos marcan. De acuerdo. Entonces empecemos por lo más básico, que a mí fue el detalle que más me impactó al repasarlo. A ver. El texto es súper específico sobre la marca. No dice que eran diferentes, en un sentido vago. Dice textualmente que los amlicitas se habían marcado con pintura roja en la frente. ¿Por qué ese detalle es tan importante? Ese detalle es el eje de todo. Que sea pintura roja y que esté en la frente no es casualidad. Es un acto deliberado, visible y, sobre todo, autoimpuesto. Autoimpuesto. El análisis que revisamos insiste en la frase clave que el propio texto repite. Se habían marcado a sí mismos. Claro. Con esa simple aclaración, toda la teoría de una marca racial o genética, pues, se viene abajo. No es algo con lo que nacieron, no es un rasgo heredado. O sea que no es un castigo que les cayó del cielo, digamos. Exacto. Es una elección. El análisis lo describe como una declaración de identidad política. Política, fíjate. Pensemos en el contexto. Amlici, su líder, acaba de perder una elección democrática para ser rey. Cierto. Y en lugar de aceptar el resultado, ¿qué hace? Inicia una rebelión. Esta marca roja es en esencia el uniforme de su facción. Es su manera de decir públicamente, nosotros ya no somos como ustedes los nefitas. Rompemos con ustedes. Nosotros seguimos a Amlici y su proyecto de monarquía absoluta. Somos diferentes y queremos que se note. Es una ruptura visible y voluntaria con su propia gente. Claro, es como ponerse la camiseta de un equipo para que no haya duda de a quién apoyas. Pero, y aquí es donde me surge una duda, seamos un poco críticos por un segundo. Adelante. Aunque ellos se pintaron, el texto dice que esto cumplió una profecía y que se convirtió en una especie de maldición para ellos. Para un lector escéptico, eso suena a que Dios igual interviene para castigar, ¿no? ¿Cómo se reconcilia eso con la idea de que fue solo una elección personal? Esa es la pregunta del millón, y el análisis que tenemos es muy sutil al respecto. No se trata de un castigo divino en el sentido de que Dios les altere la biología o les imponga algo nuevo. La clave está en la diferencia entre determinismo y consecuencia. A ver, explícame eso. La profecía no era un guión que estaban obligados a seguir, era una advertencia. Decía, en esencia, si eligen el camino de la rebelión y se apartan de los pactos, se van a diferenciar de nosotros. Es como la advertencia de si juegas con fuego te vas a quemar. Ah, entiendo. La maldición no es la pintura roja. La maldición es la separación espiritual que ellos mismos iniciaron. Ya veo. La marca simplemente se convierte en el recordatorio físico y perpetuo de esa elección. Es la consecuencia natural de sus actos, validada como el cumplimiento de la advertencia. No es una imposición, es un reflejo. Entiendo. La consecuencia.
se vuelve la identidad. Fíjate qué interesante, porque esto es crucial para entender otros pasajes del libro que han sido históricamente mal interpretados. Claro, esto podría ser una lente para leer otras cosas. Exacto. Lo que vemos aquí en Alma 3 es una clave para releer esas otras historias. No como castigos raciales, sino como consecuencias visibles de decisiones colectivas. El patrón se repite. Un grupo elige un camino, esa elección forja una cultura y una identidad. Y esa identidad crea una separación que dura generaciones. Y la marca externa es solo el síntoma. Es solo el síntoma de una división interna que ya existía. Me queda mucho más claro. Y este patrón me lleva a pensar en el contraste. Ajá. Si los rebeldes, la gente de Amlici, tienen esta marca tan visible, tan externa y autoimpuesta, ¿qué pasa con los justos? ¿Cuál es la marca que los distingue a ellos? Porque si la división es tan clara, debería haber algo en el otro lado también. Muy buena pregunta. Y el análisis pone el foco en una frase que es increíblemente potente. Dice que la marca de los nefitas que guardan los mandamientos es otra cosa completamente distinta. Es tener la imagen de Dios grabada en sus rostros. Uf. Es una idea muy poética, casi mística, pero ¿qué significa eso en la práctica? Les cambia la cara. Es una metáfora central y, como dices, muy poderosa. Obviamente no significa que sus rasgos faciales se transformen literalmente. Claro. Es una marca moral, no física. Se refiere a una cualidad del semblante, una palabra que en español es perfecta porque no solo significa cara, sino también aspecto o expresión. La expresión. Tener la imagen de Dios grabada en el rostro es que tu carácter, tu bondad, tu integridad se reflejen en tu expresión, en la luz que transmites. Es algo que a veces se percibe en la gente, ¿no? Esa paz o esa integridad que no se puede fingir. Exactamente. Es la diferencia entre una sonrisa protocolaria y una sonrisa genuina que ilumina una habitación. Sí, sí. Una es una acción muscular, la otra es un reflejo del alma. La imagen de Dios es esa marca interna que se manifiesta externamente a través de la conducta, la mirada, la forma de tratar a los demás. Es la marca del carácter forjado por la obediencia y la rectitud. No se puede pintar en la frente, se tiene que cultivar desde dentro. Claro. Y aquí es donde vemos la simetría perfecta del argumento de este capítulo. Es casi Un espejo. un espejo exacto. Por un lado tienes la marca del impío, su conducta rebelde, una elección interna que se manifiesta en un símbolo externo artificial y voluntario, como la pintura roja. Cierto. Por otro lado, tienes la marca del justo, su obediencia y rectitud, también una elección interna que se manifiesta de forma orgánica en su carácter, en esa imagen de Dios en su semblante. Visto así, el argumento es impecable. Lo es. Y nos lleva a la gran conclusión del análisis. A ver. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que la verdadera identidad, según la lógica profunda de este texto, es una cuestión de carácter, no de color. Wow. Es algo que se elige y se cultiva, no algo que se hereda o se impone. Una cuestión de carácter, no de color. Eso lo resume de una forma muy potente. Ahora, para cerrar el círculo de la historia, ¿cuál es el desenlace de todo esto? ¿Qué pasó con los amlicitas después de marcarse, de unirse a sus aliados lamanitas y de lanzarse hacia la guerra? El resultado, según nos cuenta la historia, es directo y devastador para ellos. ¿Ah, sí? Su estrategia de fusionar su identidad con la de los lamanitas y lanzarse a una guerra total fracasa por completo. La rebelión de Amlici es desmantelada. El texto es muy crudo al respecto. Los amlícitas son prácticamente aniquilados en el conflicto. ¡Qué fuerte! Su elección de construir una identidad basada puramente en la oposición, la rebelión y la guerra, pues los condujo a su propia destrucción. Se borraron a sí mismos del mapa. Y en contraste, ¿qué pasó con los nefitas? Porque ellos también sufrieron pérdidas terribles. La victoria no fue gratis. No, para nada. La guerra fue brutal para ambos bandos, pero el contraste en el resultado final es notable. A pesar de las dificultades y las pérdidas, los nefitas sobreviven como pueblo. Y no solo eso. ¿Qué más? Políticamente, la crisis los reafirma en su sistema de gobierno. Hay que recordar que toda la rebelión de Amlici empezó porque él quería ser rey y destruir el sistema de jueces, Claro, el sistema de gobierno. que era esencialmente un gobierno basado en la ley. Al final, ese sistema sale fortalecido. La república sobrevive al intento de monarquía. O sea que la victoria no fue solo militar, fue también ideológica. Precisamente.
Y ahí es donde el análisis extrae la lección política y social que subyace en todo el capítulo. ¿Qué es? La historia de Amlici y la marca de sus seguidores no es solo una lección de teología personal. Es una crítica profunda a las ideologías que buscan el poder absoluto a cualquier costo. Es una advertencia sobre cómo se utilizan símbolos externos, Como una marca roja en la frente. o una bandera, o un uniforme, para crear divisiones artificiales, para polarizar a la sociedad y para movilizar a la gente en contra de un supuesto otro. Claro. La historia de Amlicis funciona como una advertencia atemporal sobre los peligros mortales de construir una identidad únicamente en el odio y la oposición. Entonces, para recapitular las ideas centrales de nuestro análisis. Vamos. Primero, la famosa marca de la que habla este capítulo es, en realidad, un símbolo cultural, político y sobre todo voluntario. No tiene nada que ver con la raza o la genética. Correcto. Una elección, no una herencia. Segundo, esto nos lleva a la idea de que la verdadera distinción que le importa al texto es espiritual y se basa en decisiones, obediencia o rebelión profunda. Esa imagen de Dios reflejada en el carácter. Es una síntesis perfecta. El capítulo 3 de Alma hace algo extraordinario. Toma lo que podría ser un debate superficial sobre características físicas y lo transforma en una meditación muy profunda sobre cómo nuestras elecciones, Tanto individuales como colectivas. tanto individuales como colectivas, forjan nuestra identidad y en última instancia nuestro destino. Nos dice que somos los arquitectos de nuestra propia identidad espiritual y que esa identidad tiene consecuencias muy reales tanto para nosotros como para las generaciones futuras. Y eso nos deja con una última idea para la reflexión, que se extrae directamente del material que hemos analizado. A ver, para cerrar. El texto sugiere que las decisiones colectivas crean identidades visibles y duraderas. Esto nos lleva a pensar, ¿qué marcas simbólicas elegidas voluntariamente vemos en nuestro mundo hoy que definen a los grupos y trazan líneas de división o quizás de unidad entre las personas?